que tener en cuenta la ubicación, ¿no? Digamos las cuestiones geográficas e históricas de estos tres países. Mm, digamos, el principal problema de los tres países es su ubicación, ¿sí? Está en el medio de, digamos, es una ruta de paso geoestratégico desde Rusia, tradicionalmente sus diferentes formas como imperio, como Unión Soviética y Europa Occidental. Entonces está en el medio de Rusia, de poderes como la Liga Hanseática, más tarde Alemania, Prusia, en fin. Entonces, eso tradicionalmente ha hecho que sean tres repúblicas que casi nunca han tenido independencia. Si ellos han visto digamos, la independencia muy poco, en intermedio en la Primera Guerra Mundial y después pues ya con el colapso de la Unión Soviética. Entonces, eso necesariamente pues perfila las percepciones de sus líderes, ¿sí? O sea, una especie si se quiere, de victimismo, es un shadow belt, digamos, en parte una zona de compresión de grandes poderes y eso limita sus anhelos de independencia, pero de la misma forma siempre han sido unos anhelos más fuertes. Y esto se tiene que ver con otro factor y es la particularidad cultural. Lituania, Letonia y Estonia son países que tienen mucha influencia de ambos lados, pero también tienen un origen cultural muy único, ¿sí? Son pueblos que no se emparentan con Rusia, sus lenguas nada tienen que ver con el ruso, son, bueno, lenguas indoeuropeas que se asemejan más al sánscrito, la lengua estonia se asemeja más al finlandés, por ejemplo, y en ese sentido reivindican, digamos, su originalidad cultural, siempre han intentado, digamos, como luchar por eso. Bueno, en cuanto a la percepción y el interés de los líderes, ellos fueron los primeros de hecho, los líderes, los presidentes de esos países fueron los que, digamos, dieron al traste con la Unión Soviética. ¿Sí? Cuando la Unión Soviética pues estaba, digamos, enferma, por así decirlo, Lituania declara la independencia en el 91, si no estoy mal fue 91, o 90, bueno, ahora digamos se me escapa el dato, pero Lituania es la primera en declarar la independencia y los demás países del orden soviético empiezan a seguir el ejemplo, ¿sí? Después de eso, ¿qué se ha observado? Una orientación pro-occidental de esos tres países. Sí, digamos, ellos siempre le han huido a esa esfera de influencia soviética. Estonia, por ejemplo, es el más diciente, se proyecta más hacia Finlandia, hacia el Báltico. De hecho, su identidad nacional está más emparentada con ellos y pues tienen unos fuertes vínculos de cooperación económica con ellos. De hecho, las grandes empresas como Nokia, Skype, en fin, también tienen base finlandesa, sino base en Estonia. ¿Sí? En ese sentido, bueno, entonces ese digamos sería como el primer condicionamiento de la identificación de la política exterior de los líderes. Culturalmente y históricamente se identifican con otra parte del mundo y anhelan, digamos, la independencia y proyectarse hacia el Báltico y hacia los países escandinavos, ¿sí? Siendo pues el ejemplo de Estonia el más indicativo. Lituania, por ejemplo, fue un país que fue imperio, fuera parte de, digamos, de ellos, bueno, muy pequeños, pero ellos junto con Polonia formaron un imperio que llegaron a rivalizar con Rusia, ellos fueron como un poco unos grandes enemigos de Rusia y sus fronteras pues llegaron inclusive hasta el Mar Negro, ¿no? El imperio de Polonia y Lituania. Y más la cuestión de la cultura de ellos, una cultura, digamos, original, o sea, los lituanos son como únicos en el sentido étnico, lingüístico, pues también proyectan eso. Y también su orientación es más hacia Escandinavia, ¿no? Hacia el Báltico, o sea, hacia lograr digamos, una asociación más con los países de esa parte, pero obviamente sin desconocer esa relación con Rusia que es obligatoria por la misma ubicación geográfica, ¿no? Digamos, eso ya es inescapable tener a Rusia como referente político y comercial ahí, ¿sí? El segundo elemento es la antirruso, ¿cómo se dice? Es el sentimiento antirruso, que se ve más que todo en Letonia, por ejemplo, ¿sí? No recuerdo el porcentaje de la población de Letonia es rusa y es una población que es discriminada. Entonces, eso es indicativo de que definitivamente este país no quiere, digamos, volverse a acercar al orbe ruso, ¿sí? Entonces, digamos, la construcción de la imagen del país que sus líderes siguen, aparte, entonces, digamos, de esos elementos, por ejemplo, el principal, en este caso, el querer salir de Rusia y proyectarse más hacia una Europa occidental. Ellos, sus valores, inclusive, van más en consonancia con y su cultura, digamos, sus leyendas, muchos elementos van muy en consonancia también con la cuestión nórdica, ¿no? por esa parte.
los líderes, es que en decisión, en decisión de política exterior, inevitablemente, pues sí, está la cuestión de la cultura, de la identidad, eh, pero también hay otros elementos que es la percepción que tiene cada día de qué es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos la caída de la Unión Soviética, países como Bielorrusia se acercaron más a Moscú, pese, digamos, al fin del Imperio Soviético. A otros países de Asia Central, Tayikistán en algún momento, Uzbekistán también en cierto momento, y Kazajstán, bueno, de una forma ambigua, también se acercaron a Rusia, o sea, sacaron la Unión Soviética, pero siguen formando, aceptan formar esta comunidad de estados independientes. Eh, Mientras que Lituania, Letonia, Estonia, y en esto corrígeme, pero tienes que averiguarlo y ahí edítalo, creo que ellos no se van a unir a la comunidad de estados independientes, que es lo que surge después de la caída de la Unión Soviética. Entonces su percepción es precisamente el pasado, ¿no? Lo que repito, ¿no? De salir de esa esfera de influencia rusa, de ese imperialismo ruso, de ese autoritarismo ruso inclusive. Es que esos tres países sufrieron un montón. Cada vez que Rusia entraba en guerra, ellos pagaban los platos rotos y ponían muchos muertos. Y el otro efecto, digamos, que tienen los líderes en política exterior son los cálculos erróneos que pueden hacer, o sea, por esa percepción distorsionada, por, digamos, el filtro de los valores, inclusive filtros muy personales como la disonancia cognitiva, los factores psicológicos también hacen que, pues, que los líderes lleguen a tomar cierto tipo de decisiones erróneas. En el caso de, pues, de esos tres países, necesariamente de nuevo, o sea, yo no puedo decir que ellos estén locos, los presidentes de esos países, no sé, digamos, no los conozco, pero de nuevo, ahí está permeada su percepción por la mirada de Rusia. Hay que tener cuidado con Rusia, pero también es un socio comercial obligatorio porque es un mercado gigante, un mercado emergente y, y va a seguir siendo, pues, por cuestiones geográficas, una esfera de influencia rusa, el poderío ruso. O sea, Putin va a querer reclamar esa parte y bueno, y ahorita que con el conflicto de Crimea y la cuestión con Ucrania, se ha visto que Rusia es capaz de, digamos, de encender los ánimos allí donde hay, ¿cómo se llama eso? Como pockets, como, digamos, pequeñas islas de nacionalismo ruso, ¿no? Por esas poblaciones rusas que quedaron cuando Stalin las distribuyó allí.